En El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. Y en ese mal común hay unos pocos que se aprovechan y una inmensa mayor parte que no se aprovecha. Desde el gobierno dirigido por Alfredo Cristiani se manejó que el crimen de los jesuitas había sido cometido por la guerrilla. Sin embargo, la UCA se encontraba dentro del cordón de seguridad del Estado Mayor. Además, Lucía Serna, que se convirtió en el testigo clave, aseguró haber visto a los militares cuando abandonaban la UCA luego de cometer el crimen. Tras fuertes presiones en enero de 1990, el presidente Alfredo Cristiani dijo que los responsables de la masacre eran militares, y se reveló el nombre de los acusados. Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, director de la Escuela Militar. Teniente José Ricardo Espinosa Guerra, Batallón Atracat. Teniente Yushi René Mendoza Valecillos, Brigada de Artillería. Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, Batallón Atracat. Subsargento Ramiro Ábalos Vargas, Batallón Atracat. Subsargento Tomás Arpate Castillo, Batallón Atracat. Cabo Ángel Pérez Vázquez, Batallón Atracat. Soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Batallón Atracat. Soldado Jorge Alberto Sierra Asensio, Batallón Atracat. Ausente. Para darle mayor credibilidad, entre comillas, a las investigaciones mal hechas por esta comisión, se creó, sacada de la manga por parte de Cristiani, del presidente Rodolfo Cristiani, una comisión especial de honor, la cual estaba planteando, la cual fue la que dio ese listado de las 9 personas, ¿verdad? Y entonces Cristiani anunció que esos eran los 9, los únicos que habían participado tanto en su planificación como en su ejecución. Todos, a excepción del soldado Sierra Asensio, fueron puestos a la orden del Tribunal Cuarto de lo Penal, dirigido por el juez Ricardo Zamora. El caso también era investigado por una comisión especial del Congreso de Estados Unidos, liderada por el congresista Joseph Mockley. Ese mismo año, el Congreso estadounidense acordó recortar el 50% de la ayuda militar a El Salvador para el siguiente año. Y si el proceso judicial contra los militares se estancaba, el recorte sería total. La comisión que presidió el congresista Mockley, ¿verdad?, era precisamente del Congreso de Estados Unidos y jugó un papel importante porque logró establecer, ¿verdad?, que la orden había salido del Estado Mayor, que no eran esos 9 los únicos que habían participado, que había que investigar más arriba, etc. Y dio pie para que también junto con otros esfuerzos que se hicieron, como por ejemplo la policía española, la policía británica, el Scotland Yard, ¿verdad?, también apoyaran esto y sobre todo Scotland Yard evidenciara la mala investigación de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la Fuerza Armada. Ese mismo año, en febrero de 1990, el presidente Napoleón Duarte murió tras perder la lucha contra el cáncer. La UCA funda la carrera de Comunicaciones o Licenciatura en Comunicación Social, proyecto iniciado por Ignacio Ellacuría. Mientras las investigaciones contra los autores materiales de la masacre sorteaban múltiples dificultades, los diálogos entre el gobierno y la guerrilla para lograr la paz se intensificaban con la mediación de Naciones Unidas. México, Venezuela y Costa Rica auspiciaron varios encuentros. El respeto a los derechos humanos y la depuración y reestructuración de la Fuerza Armada fueron los temas que más dilataron el proceso. Mientras la guerra continuaba, el Instituto de Opinión Pública UDOP publicó la encuesta de evaluación del primer año de gobierno de Alfredo Cristiani. La violencia generada por el conflicto y el alto costo de la vida eran los principales problemas señalados por la población. En febrero de 1991 fallece de cáncer el político Guillermo Manuel Ungo.
Nueva York fue la ciudad elegida para continuar con las negociaciones que pusieran fin a la guerra salvadoreña. Otro ejemplo es el campo de los derechos humanos. Ahora nadie se atreve a negar que esa sea una condición para la paz. Podrá interpretarlo de un modo o de otro, podrá ideologizar el tema, pero no se atreve nadie a negar que sin respeto a los derechos humanos no puede haber paz. La reducción del 50.2% representa reducir 31.000 hombres. La supresión de la función de la seguridad pública más la redefinición de la misión implican como un todo que hay que reorganizar. No se puede quedar con la misma estructura, no se puede quedar con los mismos elementos. Entonces, si vemos este contexto que está acá, que es la separación de la seguridad pública y el pase a este, si vemos este contexto que está acá, que es reducción, la reducción necesita una reorganización. Todo, cambió la misión, se separó la seguridad pública, por tanto, la orgánica funcional cambia. Mientras los diálogos continuaban, inició el despliegue a nivel nacional de los miembros de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, ONUSAL, para verificar el respeto a los derechos humanos. Además, cuando se firme el Acuerdo de San José, se firma la creación de una Comisión de Naciones Unidas para la verificación del Acuerdo de Derechos Humanos. Por ahí es que entra en escena este actor fundamental para verificar el cumplimiento del acuerdo en medio del conflicto otra vez. Por supuesto que generó un escozor muy grande en la clase dominante salvadoreña, que llevaba desde hacer como mofa incluso del nombre, ya no eran Naciones Unidas, sino que Vacaciones Unidas, en forma de burla, pero jugaron un papel determinante, pues, porque la única manera de garantizar el cumplimiento de los acuerdos estaba vinculado a un testigo internacional que de testigo y de mediador se convirtió en garante. Mientras el proceso judicial contra los militares mostraba pocos avances, el provincial de los jesuitas en Centroamérica, José María Tojeira, pedía se investigar a los autores intelectuales de la masacre. Hasta ahora no se ha hecho una investigación seria de la autoría intelectual del caso jesuitas, a pesar de que creemos nosotros existen pruebas de que los hay. En septiembre de 1991 fue realizada la vista pública contra los militares implicados en la masacre. Pese a que algunos habían declarado extrajudicialmente su participación en los crímenes, el jurado les dio la libertad. De los 9, varios de ellos, subsargentos, cabos, soldados, confesaron con lujo de detalles, ¿verdad?, cómo habían asesinado tanto a Ellacuría y sus compañeros, cómo habían rematado a Julia Elba y Celina Ramos, ¿verdad?, porque oyeron gemidos, pujidos, dicen, y uno de los subsargentos, Ábalos, dio la orden de que se remataran, que le remataran. Entonces, esos salieron, ¿verdad?, fueron declarados inocentes por el Tribunal de Conciencia, ya en septiembre de 1991. Y fue condenado por el asesinato de Celina Ramos el teniente Yoshi Mendoza, que ni siquiera estuvo cerca de los hechos, del lugar exacto de los hechos. Y también fue condenado el coronel Benavides. El coronel Benavides, lo que fue, la función que cumplió fue, o la misión que cumplió fue ser el recadero, el transmisor del mensaje, de la orden del Estado Mayor a la tropa. En el marco del segundo aniversario de los mártires de la UCA, nace Radio YSUCA y se ubica en las instalaciones de la universidad. Luego de largas e intensas negociaciones, el gobierno y la guerrilla firmaron los acuerdos de paz que tuvo como escenario el castillo de Chapultepec en México el 16 de enero de 1992. Con la firma, se escribía un nuevo capítulo de la historia salvadoreña. Alcanzar la paz a través del diálogo, tal como lo propuso Ignacio Ellacuría. Hay un El Salvador antes de la firma de los acuerdos de paz y un país después de la firma de los acuerdos de paz. Cambió, hay una refundación del Estado salvadoreño en lo político, en lo electoral, en lo judicial, en lo militar, en la seguridad pública.
y menos en lo económico-social. Ese mismo año, el programa de ajuste estructural impulsado por el gobierno de Cristiani perfilaba al país hacia una ruta económica adversa para las mayorías populares. Los despidos de empleados públicos, la reducción del Estado con la privatización de la banca, el IRA, el INAZÚCAR, el abandono de la producción agrícola y el aumento de los precios al consumidor, entre otras medidas, fueron temas abordados en la encuesta del UDOP. La UCA también tuvo un fuerte pronunciamiento contra la resistencia de la Fuerza Armada a depurarse como lo mandaban los acuerdos de paz. En el marco del tercer aniversario de la conmemoración de la masacre, la Compañía de Jesús pidió al presidente Cristiani el indulto o perdón a favor del coronel Guillermo Benavides y al teniente Yushi Mendoza, porque a través del juicio hubo justicia y verdad. Ellos fueron los únicos condenados por la masacre. ¿Por qué se pedía el indulto? Porque a nosotros ya nos interesaba, bueno, primero, demostrar que no era sed de venganza, era un asunto de justicia, pero de justicia no solo para la UCA, para la Compañía de Jesús o para los familiares de los jesuitas y de Julia Elba y Celina, no, para toda la gente, porque si este caso se resolvía, se le abría las puertas de la justicia a todos los casos, o sea, porque se estaba tocando lo más alto del poder político y militar en el país, porque iba incluido Cristiani, ¿sí? Y Ponce y el ministro de la Defensa. Entonces, esa es la idea nuestra, ¿verdad? 1992 cerró con la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Academia Nacional de Seguridad Pública, responsable de la formación de los nuevos policías que pasarían a formar la nueva PNC. Para 1993, se inició el despliegue del primer contingente de la Policía Nacional Civil. Una encuesta del UDOP revela que con el cese de la guerra también se advierte sobre un nuevo problema: auge de la delincuencia. El IDUCA y tutela legal del arzobispado advierten sobre la presencia de los escuadrones de la muerte en tiempo de paz. La UCA recibió con beneplácito el informe de la Comisión de la Verdad auspiciado por Naciones Unidas. En el informe se documentan connotados casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra y señala con claridad a los responsables de tales hechos. Tenía una composición total, ¿verdad? Y absolutamente de un personal que no había nacido aquí en El Salvador, que por lo tanto difícilmente se le podía acusar de ser parte interesada con alguno de los dos bandos. En respuesta al informe, los diputados de la Asamblea Legislativa, antes de concluir su periodo, de manera inconsulta y de madrugada, aprobaron la ley de amnistía. Por decreto, se dejó libre de toda responsabilidad a los violadores de los derechos humanos. Yo creo que una amnistía debe de venir de todos los salvadoreños. El perdón debe de ser general. No podemos seguir rebatiéndonos, confrontándonos, denigrándonos, recriminándonos, sino más bien ya cerrar esa página y pasar hacia adelante. En 1994 se realizaron las primeras elecciones en un ambiente de paz. El FMLN participó por primera vez como un partido político luego de abandonar las armas. Las elecciones las ganó el candidato del Partido Arena, Armando Calderón Sol. El UDOP publicó una encuesta de evaluación postelectoral y expectativas del nuevo gobierno y otro estudio que exploraba sobre delincuencia común y recogía opiniones sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 1994 muere el arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas, y le asume Monseñor Miguel Sáenz Lacalle. 1995 marcó la salida de ONUSAL del país como fin del periodo de transición democrática, pero bajo un ambiente de riesgos sociales y políticos. Ya para ese año, un 54% de la población considera que la delincuencia es el principal problema del país. Un 45% de los encuestados desconoce que existe la Procuraduría como institución que vela por los derechos humanos. También ya son visibles las quejas contra la nueva Policía Nacional Civil. Algunos de sus miembros son acusados del uso excesivo de la fuerza y del involucramiento en algunos delitos. Yo creo que a propósito las autoridades en distintos momentos de los gobiernos de Arena
no les interesaba equipar, darle un presupuesto adecuado, mejorar la formación en la Academia de Policía de esta corporación, porque florecían y se han desarrollado extraordinariamente. Es un gran negocio la seguridad privada. No solo los elementos que están en el cuerpo de policía privada, sino la venta de armas, la venta de cámaras y todo el equipamiento que significa la seguridad. Entonces yo creo que a propósito dejaron desarrollar la actividad de las empresas privadas de seguridad porque sigue siendo un gran negocio. El YUDOP publicó un estudio sobre la religiosidad de los salvadoreños y otro con el apoyo del Centro Canadiense de Estudio y Cooperación Internacional, titulado Diagnóstico de la incidencia de la comunicación social en la reconciliación nacional del Salvador. En el marco de la celebración de los 30 años de la UCA, asume como rector el padre Francisco Javier Ibizate para el periodo 1995-1997.